Tú me dices. Listo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Yunquinil. Hoy vamos a hablar de cómo se comunican las organizaciones en momentos de cambio. Este será un conversatorio muy interesante porque analizaremos varios factores que a todos nos tienen probablemente muy atentos al tiempo que estamos viviendo. Quédate con nosotros, te vas a divertir mucho. Esta plática porque un poco el espíritu es poderlo subir a las redes sociales. Precisamente el tema se presta, ¿no? Cómo se comunican las organizaciones en momentos de cambio. Bueno, pues es parte de lo que estamos empezando a implementar y hacer. Bienvenida, esperemos que te guste este proyecto, esta dimensión. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, sí, buenas tardes, pues espero que también me agrade. No conozco mucho el tema, vamos a escuchar a ver de qué se trata y en base a eso pues iremos participando para que se haga más amena la plática. Excelente. Te quiero preguntar algo que me parece muy interesante. ¿Eres mexicana? Sí, claro. Sí. Teníamos por ahí unos invitados de Perú que estaban por conectarse y otros invitados de Chile, por eso mi pregunta. Y bueno, pues un poquito vamos a conversar, vamos a empezar a trabajar estas ideas importantes, interesantes, porque estamos en momento de cambio, ¿estás de acuerdo, Aide? Y creo Es correcto. que es muy importante para, para nosotros, ¿sí? Como actores fundamentales de cualquier ámbito, pues de repente encontrarnos, ¿sí? Con esta parte que nos hemos preguntado muchas veces porque ha sido como recurrente. Dame un segundo, esto no se compartió bien, vamos a recompartirlo. Como te decía, Aide, nos hemos preguntado, a final de cuentas, ¿qué está sucediendo con las organizaciones? Porque pues es fundamental, ¿no? El ser humano desde que nace sí pertenece a un equipo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Desde que nacemos, sí, pues empiezan los ritos, empiezan las dimensiones, pertenecemos a la primera organización, que es la familia, y a partir de ahí comenzamos a migrar de organización en organización, pero tenemos la oportunidad de una u otra manera de insertarnos, ¿sí? en la condición de las organizaciones. Claro, cuando nosotros nos damos cuenta de esta dimensión, regularmente, y ese es uno de los factores que atiende la comunicación organizacional, va a ser, ¿sí? Precisamente porque ya estamos en una crisis. ¿Alguna vez has escuchado la palabra comunicación organizacional, Aide? Sí, sobre todo para las empresas. Sobre todo para las empresas. ¿Sabes cuál es el gran momento o el momento ejemplar de las empresas y la comunicación organizacional? La crisis. Es el momento. Ahora, yo te preguntaría, Aide, ¿en qué momento una empresa no está en crisis? Cuando existe una buena comunicación y cuando todos los aspectos y departamentos de la empresa tienen una buena organización y comunicación. Completamente de acuerdo contigo. ¿Cuántas empresas conoces que tengan esa realidad, que lo vivan al día a día? La mía. La tuya, muy bien. ¿Dónde trabajas? En la agencia Promed. Ok, bueno, sí. Eso es un claro ejemplo, sí, que nos lleva a esta dimensión y que de una u otra manera dices, tenemos controlada esta dimensión. Sin embargo, va a haber un factor muy importante, el cambio. ¿Cuántas veces se nos va a presentar el cambio? Todos los días se presentan cambios. Sí. Porque el cambio es nuestra única constante. Cuando nosotros estamos en los entornos empresariales, estamos hablando básicamente de dos grandes sectores, dos grandes secciones y dos grandes movilidades que todo el tiempo están buscando hacer sinergia. Fases mecánicas y fases dinámicas. ¿Qué implica de repente hacer sinergia con la planeación, con la administración, con la organización, con la dirección y con el control? Que todo el tiempo, al momento de crear estas sinergias, vamos a estar en constante cambio.
Eso lo sabe tu empresa, eso lo sabe la mía, eso, digamos, es el pan nuestro de cada día, porque sabemos que el cambio, como lo puse aquí en esta diapositiva, es la única constante. Sí. Sin embargo, hay de cambios a cambios, ¿estás de acuerdo? Y el cambio que vivimos en esta etapa es un cambio de esos cambios magníficos, de esos cambios magnos que nos hizo repensar la realidad a todos, que nos hizo reestructurar, que nos hizo replantear y sobre todo, sí, nos hizo migrar de realidades. Hasta hace todavía, ¿qué te gusta? Y de 2 años, continuábamos pensando en omnicanales, ¿cierto o no? Tu agencia todavía seguía pensando en más media. Sí, es correcto. Tuvimos que trabajar de una manera diferente, Así adaptarnos es, a los cambios, así es. que todo surgiera y se produciera de la manera normal y mejor correcta. Exactamente. Acabas de decir algo que es oro puro, que se produjera de manera normal y correcto. Suena fácil, suena, sí, a que todos tenemos esa noción clara. Sin embargo, sí, hoy podemos hablar de procesos, de transformaciones y de innovación, porque nos dimos cuenta de que migrábamos a algo llamado el multicanal. Migrábamos a Instagram, migrábamos a Facebook, migrábamos de repente a YouTube, migrábamos a un mundo que conocíamos, que tal vez habitábamos, pero que no era parte, ¿sí?, de nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué pasó en esa dimensión? Tuvimos que migrar a un cambio en donde estas dos palabras, ¿sí?, eran las más importantes: ser y ser visto. Entonces ese cambio se vio afectado porque ya no era la misma constante a la que estábamos acostumbrados. Y te hablo de todas las organizaciones, de todas las agencias, de todos los roles, que de una u otra manera nos volvimos a meter, como en la antigüedad, a una cueva y tuvimos que convertirnos en cuestión de poco tiempo en cazadores recolectores, pero ahora digitales. ¿Estás de acuerdo, Aide? Sí, totalmente. Y digo, ahorita hablamos de una experiencia padre, porque tú me acabas de decir, mi organización tiene una comunicación perfecta y eso, pues lo celebro, pero de repente, si hacemos un recuento, ¿sí?, en este tiempo específico, ¿sí? Cris, aquí tú también no me dejarás mentir, porque hemos vivido, ¿sí?, esta dimensión perfectamente. Cuando nosotros hacemos el recuento de las cosas desde, por decirlo así, 16 de marzo, 20 de marzo, que es minuto cero para nosotros, vino la oportunidad de cambiar, vino el momento de decir, necesitamos migrar, y obviamente existió la incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre que hoy el Instituto del Fracaso, que pertenece al Infonavit, nos dice claramente cuál fue el resultado de ese impacto del 16 al 20 de marzo, ¿sí? Aproximadamente se hizo un cálculo de que el 35% de la fuerza productiva iba a desaparecer, porque iba a parar sus actividades. La gran realidad, ¿sí?, es que 30,000 empresas sufrieron, ¿sí?, esta pausa, esta transformación. Nos fuimos a una realidad en donde tuvimos que emerger, y cuando emergimos o cuando empezamos a darnos cuenta que teníamos que tomar nuevas rutas, lo único que teníamos frente a nuestros ojos era una dimensión multicanal que nos hablaba de ser y de ser visto. Y ahí nos tienen a todas las organizaciones hasta haciendo TikToks, porque de repente fue ensayo-error. Nunca habíamos sufrido un cambio tan drástico. ¿Están de acuerdo? Es correcto. De hecho, este tipo de pandemias, pues, ¿Sí? por lo regular se generan en bastantes años, entonces Es, no había sido de nuestra década. en 200 años, Aide.
La humanidad no había sufrido una pandemia de esta magnitud. Lo más cercano que tenemos es compararnos con la gripe aviar de principio del siglo XX. Y ni siquiera fue en todo el mundo. Es la primera pandemia. Lo decimos ahora los analistas, pero es la primera vez que invitaron a todas las personas de este planeta a participar de una pandemia. Eso fue terrible. Y una pandemia que no ha cambiado, que no ha mejorado en algunas partes del mundo y en otras se está de una u otra manera estacionando y tenemos la esperanza de que va cambiando. Pero eso que nosotros hablábamos como el cambio, como la única constante, naturalmente afectó a las organizaciones, afectó a las empresas. ¿Por qué afecta más a las empresas privadas que a las públicas o a las mixtas? Por su naturaleza. Las empresas públicas administran el recurso y ellos seguían administrando desde casa, con condiciones también adversas, pero condiciones más controladas. Pero estas que construyen, que transforman, que crean productos y servicios a partir de la materia prima, fueron probablemente las que tuvieron que empezar, ¿sí?, a migrar a esta dimensión paradigmática, al ser y al ser visto. Y obviamente en esta dimensión, pues nos encontramos con muchas realidades, nos encontramos con muchas condiciones, tuvimos que reaprender procesos, tuvimos literalmente que aprender a comunicarnos en un mundo que no conocíamos. Lo conocen nuestros sobrinos, nuestros hijos, porque era su modus vivendi, ¿no? Y cuántas veces, Aide, no sé si te pasó, pero de repente yo le preguntaba a los más jóvenes, oye, ¿y cómo se publica en Instagram? ¿Qué es un IC o un IG? Porque ya me inscribí, pero no me llega o no llego, ¿sí?, a esa fundamentación de la que tú me hablas. No sé si te pasó, Aide. Un poco. ¿No? Hoy lo decimos con orgullo, hoy lo decimos con gusto porque nos estamos comunicando en Zoom, porque estamos hablando, porque estamos con una presentación, porque estamos con color, porque estamos hablando el tema, porque hemos sobrevivido, porque somos buenos cazadores, recolectores, y eso nos lleva a sentarnos a esta mesa y dialogar. Pero, ¿qué pasó, sí, en todo este trayecto? Reaprendimos. Y reaprender nos llevó a tomar ejemplos, dimensiones y a entender que hay personas que viven este proceso desde hace mucho tiempo. Ver que no era tan difícil porque nuestra necesidad seguía siendo la misma, comunicarnos. Entendimos a utilizar las plataformas con logaritmos, con algoritmos, entramos a una nueva fase y sin darnos cuenta nos convertimos en habitantes de la famosa aldea global que cuando éramos más pequeños o más jóvenes escuchábamos a un tal Marshall McLuhan citar en todos sus artículos y en sus libros. Pero de repente, ¡pum!, bienvenidos, aldea global. Y en esta aldea global la comunicación se expande de una manera distinta. La comunicación se da en el servicio, porque desconocimos momentáneamente, ¿sí?, al productor y al producto. ¿Qué fue sucediendo en esta dimensión? Encontramos nuevos proveedores, ¿están de acuerdo? Encontramos a un Amazon, ¿sí?, que si nosotros revisamos hace 10 años vendía libros, y hoy, ¿sí?, ¿qué no te consigue Amazon? En primera y segunda mano. Nos enfrentamos de pronto, ¿sí?, a estas empresas que de una u otra manera estaban exponenciadas, pero no creyeron, ¿sí?, que su exposición y su exponenciación fuera tan grande. Y ellas fueron las que nos enseñaron cuáles eran los canales que debíamos de ocupar. Y las empresas comenzaron a tomar decisiones importantes. Las organizaciones empezaron a sumar y las organizaciones empezaron a darle sentido. Aprendimos algo muy valioso dentro de este ejercicio. Aprendimos, ¿sí?, que vivimos en un océano donde ninguno de nosotros sabe que respiramos bajo el agua. Te voy a contar una anécdota y de que es un chiste cubano y que siempre me ha gustado mucho. De pronto hay un pez, ¿sí?, fuera de una pecera
y un pez dentro de la pecera. Y el pez que está fuera de la pecera le pregunta al otro, ¿sí? ¿Qué se siente respirar bajo del agua? Y el pez se empieza a ahogar, empieza a sentir que se ahoga y está buscando aire libre, pero cuando llega al aire también se ahoga porque se da cuenta que es literalmente su elemento, el agua. Ninguno de nosotros sabía que respirábamos bajo el agua, precisamente porque ninguno de nosotros había entendido que vivíamos en un océano, ¿no? Nos han hablado de océanos azules, nos han hablado de océanos claros, de océanos tormentosos, pero pues a final de cuentas, ¿te habías puesto a pensar ahí de que vivimos en un océano? Sí, es correcto. ¿Y qué De es lo hecho, Sí, 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 por favor, Aide. pues todos tenemos nuestras funciones, desconocemos Sí, a veces las funciones de los demás, pero con esta nueva modalidad, pues sí, tenemos que aprender todo. Entonces nos sí. damos cuenta cómo es trabajar en la manera que estábamos y cómo es trabajar en la nueva modalidad. En la nueva modalidad, ¿no? Entonces Y ahí aparte, aplica sí, lo del pez. sí, por supuesto, ¿no? Ninguno de nosotros sabía que respirábamos debajo del agua. ¿Por qué? Pues porque nunca habíamos necesitado entender eso. Pero viene este acondicionamiento en donde las organizaciones voltean y dicen, ok, lo primero fue crisis. Entendemos que siempre hemos trabajado el cambio, pero en esta dimensión, ahora, no solamente es el cambio, no solamente es la crisis, hay que salir, hay que emerger. Ya entendimos, respiramos debajo del agua, ya entendimos, estamos en un océano. Va, vámonos al siguiente paso. Las personas, los equipos. ¿Qué pasa si mi colaborador que le decía empleado y ahora lo trato de una manera distinta porque he aprendido a comunicarme con él, me presta su sala? Aide, ¿tú me prestarías tu sala? Así sin conocerme. Creo que no, ¿Me prestarías el cuarto de tus hijos? tampoco. ¿Me prestarías, no sé, pues ya no seas mala onda, no sé, la barrita de la cocina o un espacio, pues para que pueda chambear? Pues definitivamente no. Pero ¿qué crees? Si estuviéramos haciendo un negocio a través de esta pantalla, sí me lo prestas, porque tú estás en casa o estás en un lugar resguardada y seguimos operando. Sí, Entonces, ese fue, digamos, el engagement para que las organizaciones pudieran emerger después de estos primeros meses de crisis. Entender que me estabas prestando tu sala y ya no darte ese lugar, ¿sí? Como te lo daba en el corporativo, te lo daba en la oficina, sino ser un poquito más flexible contigo, porque si me estás prestando tu sala, si me estás prestando el cuarto de tus hijos, si me estás prestando una parte de tu espacio íntimo, de tu espacio personal, también me vas a estar prestando tiempo, tiempo que dedicas a tu familia, también me estás prestando, ¿sí? Esa calidad, ¿sí? Porque me contestabas o me contestas el teléfono a las 2 de la tarde si me urge algo, ¿sí? Y va a venir una pequeña línea muy delgada en donde si yo no sé aprovechar la confianza que me estás dando, yo puedo tener una seguridad. Tú estarías buscando ya trabajo en otra empresa que sí te dé una garantía. ¿Por qué? Porque las empresas empezaron a pensar en sus equipos y pensar en sus equipos implicaba, ¿sí? Que existiera realmente una sinergia. ¿Cómo puedo saber si soy Coca-Cola y de que no estás tomando Pepsi? no, no lo sé. No, ni yo tampoco, pero si tú te sientes parte, ¿sí? De mi equipo, si tú y yo empezamos a tener una buena comunicación, no sé, si yo te pago el internet, porque antes en la empresa, ojo, pagaba 2 millones en el corporativo para que tú tuvieras una oficina, todos tus compañeros tuvieran una oficina y todos la pasaran bien, pero de repente yo tengo esta necesidad de preguntarte cómo estás, de decirte, oye, ya desayunaste, no,
nos conectamos en 10 minutos, no te preocupes, desayuna algo, por favor, o si, no sé, si nuestros hijos de repente desesperados, porque también están encerrados, necesitan algo, y de repente te decían, no te preocupes, atiéndelo, atiéndela, ¿sí? O tú tienes una necesidad, atiéndela, no hay problema, te podría jurar que sientes fidelidad y tomarías coca. Sí, claro que sí, por supuesto. Siempre hay Porque ese compromiso sí, de ambas partes. sí. Hoy le llamamos responsabilidad compartida. Una responsabilidad de la empresa, que es el lugar que nos mantiene juntos. Una responsabilidad, ¿sí? Del colaborador a la empresa, que eso nos mantiene y nos ha hecho crecer. Pero también una responsabilidad de entender que existe un cliente y que es el cliente más importante que tengo, porque además es mi embajador y ya no es mi empleado, es mi colaborador. Una comunicación vertical, porque antes levantaba el teléfono en la organización y le decía a cualquiera de mis directores generales cómo va tu equipo. Pero si hoy todos vamos a compartir este espacio, me estás compartiendo tu sala, pues mínimo hablemos de una comunicación vertical. Las empresas que han llevado estos pequeños pasos y han emergido no van a regresar al corporativo. Se han dado cuenta que esta puede ser una modalidad que funciona y que puede ser una modalidad que comunica. Es más, muchos están pensando, ¿sí?, en contratar un WeWork, que es una sala de juntas que solamente se utiliza cuando realmente se utilice. Puedes ir a la oficina si te sientes, ya que estemos seguros, mal de estar trabajando en casa, pero no es una oficina como tal, son lugares más creativos. ¿Por qué? Porque hemos entendido, y esto ha sido probablemente la parte más simbólica, ¿sí?, del cómo se comunican las organizaciones hoy, que trabajamos con personas, que trabajamos con seres humanos, que no te estoy mirando a los ojos, pero que si yo miro a este punto fijo que estoy tapando con mi dedo, te estoy hablando a ti, y hablarte a ti implica una relación humana. No es un gran secreto, si nos damos cuenta, pero tú estás consciente, Aide, que llegar a esta conversación nos costó 1 año, 2 meses. No lo sabía, pero sí, sí lo creo. ¿No? De repente nos sucede todo el tiempo porque de repente, insisto, pensar que vivíamos en un océano, ¿sí? Y donde ninguno sabe que respira bajo el agua, no significa saber o voltear a ver quién se ahoga primero. Significa, ¿sí?, aprender a dibujarnos y repensar que si llevamos un tiempo determinado haciendo las cosas de esta manera, viene un cambio y nos tenemos que adaptar. Pero la primera parte, la primera ley para adaptarnos en una nueva realidad es saber con quién contamos. Y para saber con quién cuentas dentro de un equipo, lo primero que tienes que hacer, lo primero que empezamos a hacer en el aspecto comunicación organizacional fue entendernos, fue tratarnos y fue saber que este tiempo, ¿sí?, que no sabíamos cuándo termina, es más, no ha terminado, es una gran oportunidad de trabajar en equipo y también de liberar muchas de las cosas que perdemos cuando estamos sujetos a la transportación, a la movilidad y al espacio público. Muchos espacios públicos no van a regresar porque han encontrado éxito. Y a los 5 meses de nuestra pandemia, ahora sí, tenemos un equipo. Estamos hablando en pasado todavía. Tenemos un equipo motivado, tenemos un equipo que tiene ganas de hacer las cosas, tenemos un equipo que tiene la capacidad de decir, no puedo, hagámoslo a las 5 de la tarde. Imagínate, Aide, ¿sí? Tú me dices que la organización en donde estás es maravillosa y de verdad los felicito. Qué bueno contar, ¿sí?, con estas fortalezas. Pero hay organizaciones allá afuera
que literalmente, ¿sí? Todavía les están contando el tiempo a las personas, ¿sí? Para que estén a la hora precisa y en el momento justo. Y eso no funciona. Y no funciona porque estás en casa. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto, pero como te comentaba, obviamente Sí, también tiene mucho que ver el compromiso, claro, porque obviamente si trabajas en una empresa, sabes que tienes un horario de entrada, claro, sabemos todos que no hay un horario de salida, pero también sabemos que tenemos que hacer ciertas funciones. Entonces, aunque claro. estemos, por ejemplo, como home office, no podemos desviarnos y enfocarnos más en las actividades personales que en las laborales, porque creo que hay un tiempo para las actividades personales y un tiempo para las actividades laborales. Completamente de acuerdo contigo. Pero algo que sucede en las nuevas dimensiones de las organizaciones es que empezamos a entender que tu tiempo laboral lo estás compartiendo con tu espacio privado. Y eso es muy importante, porque también entiendo que en el espacio privado se siguen moviendo células. No sé, si tenemos hijos, pues también tienen que entrar a su clase Zoom. Si tenemos, no sé, hermanos, pues también tienen que entrar a sus actividades, a sus trabajos. Y de repente en esa dimensión, la comunicación más importante, el núcleo que encontramos, ¿sí? Sin perder esta dimensión, fue obviamente, ¿sí? Esta sororidad, que si bien es un concepto que se ha ocupado mucho en el feminismo, también se entiende, también se interpreta, ¿sí? En esta dimensión de lo que es la empresa, de lo que es la organización. ¿Por qué? Porque todos tenemos roles y de repente romper estos techos de cristal nos empezaron a ayudar a entender una comunicación viva. ¿Y qué crees, Aide? Empezaba a suceder algo maravilloso con las organizaciones que empezaron a migrar a estas realidades. Ellos comenzaron a migrar la organización a sus espacios digitales. Porque como te decía, yo no puedo asegurar, y menos, ¿no? Porque aparte es una de las hermosas realidades de esta nueva dimensión, si tenemos la cámara apagada, ¿no? Yo no puedo asegurar que estés tomando Nescafé, o estés tomando Decaf, o estés tomando Coca, o estés tomando Pepsi, o estés fumando Lucky Strike, o estés fumando Marlboro. Pero lo que sí puedo asegurar, ¿sí? Es que si te sientes bien, si sientes el apoyo, si sientes el equipo, tú puedes publicar en tu Facebook, adoro mi trabajo. Tú puedes publicar en tus redes, que son tus escapes, que antes eran tus 5 minutos, porque estábamos en el corporativo, sí, que te gusta lo que haces, que lo haces con pasión y convences a otras personas de que lo que estás haciendo es adecuado. Es decir, los colaboradores satisfechos, los equipos bien comunicados, los equipos que le encontraron respuesta a todas estas posibilidades en el océano y que se dieron cuenta, sí, que ya respirábamos debajo del agua, son los equipos que nos enseñaron a las nuevas organizaciones que lo que estábamos haciendo valía la pena. Y eso fue muy interesante, porque replantearon nuestra dimensión. ¿Y qué crees, Aide? También la comunicación organizacional cambió. Sí, eso es correcto. Perdón, es que me entró un mensaje. No, vuelvo a lo mismo, es comunicación organizacional, Sí, tómate tu tiempo, claro, se sí, vale. aquí todavía en mis horarios de trabajo. Sí, sí, sí. Sí, esto es muy importante. Todos tenemos que tener la buena comunicación. Afortunadamente aquí estamos en un buen ambiente en donde hemos aprendido a trabajar con estas nuevas medidas y sobre todo con las herramientas que te ayudan para que puedas llevar a cabo estos trabajos, ¿verdad? Claro, Entonces, pues esto es muy importante la comunicación y es importante que todas las empresas lo lleven, que estés realmente convencido de que sí, lo que estás haciendo es lo correcto y que lo estás haciendo bien
y que des apoyo a quien lo necesite para que entre todos la organización salga adelante. Así es, así es. Pero empezamos de dentro. Algo que fue muy importante en esta visión era literalmente dar seguridad. ¿Cuántas organizaciones aplicaron descuentos? ¿Cuántas organizaciones? Es más, yo te preguntaría algo muy importante. ¿Conoces alguna organización que haya, sí, aumentado sueldos en esta etapa? No, ninguna, creo que al contrario, creo que al Hubo, contrario. exactamente, hubo castigo, ¿no? Y era un castigo, era un rollo de decir nos castigamos todos porque estamos produciendo menos. Pero muchas organizaciones simple y sencillamente tomaron la vanguardia de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a recortar sueldos. Voy a trabajar con lo que tenemos, voy a fortalecer, porque me estoy ahorrando el corporativo, estamos en casa. Muchas organizaciones de repente se tomaron el atrevimiento de decirle a sus empleados, ¿qué necesitas? Oye, está bien, lo entiendo, porque ojo, otra de las partes importantes para hacer sentir bien esta comunicación con las organizaciones fue este rollo de decir, te respeto, no quieres prender la cámara, no la prendas. La comunicación fluye, la comunicación es una realidad cuando ambos sí estamos en el mismo contexto, cuando realmente nos sentimos apoyados. Y nuevamente el colaborador se iba a sus redes sociales y de repente disfrutaba, ¿no?, lo que la organización hacía por él, lo compartía, lo presumía. Porque, insisto, aprendimos esto, ser es ser visto. Y ellos, con estas dimensiones, con este radiopasillo ahora digital, fueron los que impulsaron las campañas digitales, la nueva dimensión, la nueva forma. Y ahora sí, vinieron las capacitaciones, vinieron las entregas, de repente nos dijeron, ¿sabes qué? Facebook tiene una estructura, tiene algoritmos, puede llegar a estos públicos, ahora vivimos públicos segmentados, ahora vivimos un multicanal. Hoy compites con Luisito Comunica, oye, pero pues no somos el mismo sector. Bueno, pero parte de tu audiencia sigue a Luisito Comunica y también con el Escorpión Dorado. Oye, pero soy educación. Sí, pero es entretenimiento para tu segmento. Y empezamos a entender ahora sí, con la guía de ahora nuestro equipo, al que conocemos, al que tenemos de una u otra manera al hombro en una comunicación vertical, ¿sí? ¿Cuáles eran nuestros siguientes retos? Ya no solo era vivir en un océano, ¿sí? Sino era empezar de una u otra manera, ¿sí? Hablar de nosotros mismos. Y comenzamos a tomar otros caminos y empezamos a darnos cuenta, ¿sí?, que en esta dimensión las organizaciones necesitaban reinventar sus discursos hablando de sí mismas. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto en conocerte, Luis. Por ahí entró un Luis con nosotros, bienvenido, esperemos que vayamos fluyendo en esta parte, estamos entrando en una parte interesante, ¿no? ¿Y qué pasó, Aide, cuando empezamos a entender que las organizaciones, más allá de hablar de productos y servicios, necesitaban reinventar sus discursos hablando de sí mismas? Pues eso es necesario definitivamente en todo ¿Sí? momento. Hay que estar reinventando, hablando bien sobre ¿Sí? lo que tú haces, sobre lo que tú ofreces. ¿Sí? ¿Para qué? Para convencer a que los que te rodean pues se puedan acercar a ti, ¿verdad? Y ser Sí, parte de tu organización. sí, exacto. Ser parte de tu organización. Tomó fuerza la dimensión comunicación organizacional, pero tomó más fuerza la idea de gestionar el cambio, porque veníamos de aquí, de la única constante que era el cambio, del ser visto, de esta dimensión del océano. Pero cuando necesitábamos reinventar discursos, lo único y lo más grande que podíamos hacer era reconocer quiénes estaban frente a nosotros. Y frente a nosotros, los que están todos los días, los que están trabajando hombro a hombro, son nuestros colaboradores.
son las personas que de una u otra manera nos han seguido, nos han aumentado, ¿sí? Y pueden de una u otra manera ser reconocidos. Una de las estrategias más padres que empezamos a trabajar en esta dimensión, les quiero mostrar un pequeño ejemplo, ¿sí? No sé si conocen a los famosos e internacionales capitanes. No, yo no. Les presento a los capitanes de la Ciudad de México. Hace 3 años los capitanes de la Ciudad de México pues estaban inscritos, juegan en el gimnasio Juan de la Barrera, pertenecen a la Liga Mexicana de Básquetbol y podríamos decir que no es malo el proyecto que tienen porque es bastante oneroso, pero tampoco es el gran proyecto. No es uno de esos grandes proyectos ganadores, o no lo era. Y en esta pandemia los capitanes buscaron inversores, buscaron replantear todo lo que ellos hacían, creyeron, confiaron en las personas, aprendieron a conocer a las personas con las que estaban trabajando y se aventaron probablemente la travesía más peligrosa que ellos podían llegar a hacer. Compraron una franquicia en la NBA League, que es como la segunda, es como la primera A de la NBA. Y en 2021, ahora que empiece la temporada, un equipo que jugaba en el gimnasio Juan de la Barrera de la delegación Benito Juárez, gracias a una estrategia de gestión del cambio, gracias a reconocer, ¿sí?, quiénes son las personas que forman parte del equipo. Hagan de cuenta película Club de Cuervos, perdón, serie Club de Cuervos, van a debutar en la NBA. ¿Qué los llevó aquí? ¿O qué los planteó en esta dimensión? Sí, la necesidad, sí, el buscar un reconocimiento, sí, el atreverse, sí, fases dinámicas, fases mecánicas, pero lo más importante de todo, conocieron a sus colaboradores y creen en su equipo, porque al momento de conocerlos y reconocerlos, se dieron cuenta que los capitanes, ¿sí? Y se llaman los capitanes porque para ser miembro de este equipo tienes que ser capitán en otros tantos equipos de básquetbol, uno de los deportes tal vez menos dotados de recursos en México, ¿sí? Necesitabas confiar en tu equipo. Perdón, amigo, justo lo que ¿Sí? comentas, a lo mejor es uno de los de menos proyección en el país, pero ¿sabes que existen más canchas de básquetbol que de fútbol en este país? Así es que básicamente es una Completamente, cuestión de interés del público. ¿sí? Y precisamente lo que dices, Chris, ellos se dieron cuenta de ese factor y se dieron cuenta, a final de cuentas, que dar este salto, ¿sí?, que parecía imposible, lo podían dar en este momento, porque estamos en crisis, porque no hay espacios abiertos de todas maneras y porque también se trata de confiar en nuestros equipos. La clave más importante, regresando a esta dimensión, ¿sí?, es que las organizaciones comenzaron a entender que la comunicación no estaba hacia afuera, estaba hacia adentro. Y entendiendo esta parte, reorganizando y reinventando la identidad de todos los miembros de nuestros equipos, podíamos comenzar una campaña que poco a poco se iba a viralizar. Aide, si a ti te reconocen un proyecto en la agencia, ¿no te gustaría que las redes de la agencia hablaran de ello? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Y cuál es la naturaleza, Aide? Se lo compartes a la gente que tú quieres, a la gente que te es cercana, porque te sientes reconocida. Pero ya no solo reconocida, sino enaltecida. Estaría Y muy, sí, sí, perdón. estaría muy bien, te comento. Estaría. Ahora, ¿qué pasa si te conviertes en mi campaña, Aide? ¿Qué pasa si mi campaña tradicional, sí, y en lugar de decir, no sé, Universidad de la Comunicación, digo Christopher, digo Sergio, y de repente empiezo
a jugar con estos elementos. Es más, yo como universidad, ¿qué pasa si digo Constanza? ¿Qué pasa si digo Alejandro Cravioto? ¿Qué pasa si me voy al aula virtual? ¿Sí? Y tú te conviertes en mi campaña. ¿Por qué? Porque entiendo una cosa fundamental. Tú eres mi razón de ser. Yo existo para que tus ideas se lleven a cabo, hablando de mi universidad. ¿Qué empieza a suceder? Naturalmente, la organización se reinventa, la comunicación se establece y lo más importante, empezamos a ganar adeptos allá afuera. Lo hizo Marvel Studios en 1970, en la peor crisis. Agarraron y dijeron, ¿y si utilizamos a todos nuestros personajes secundarios y les empezamos a dar un rol de primario y a los terciarios los subimos a secundarios y después los metemos? Si dejamos de depender de la renta que es Spider-Man y lanzamos pues a un secundario que es Iron Man, que en las caricaturas salía solamente ayudando a Spider-Man, sí, a hacer su laboratorio en su habitación. Y si Hulk, que aparece como 5 o 6 veces, lo empezamos a dotar. Y si una vez que tengamos esto, lo migramos a otra parte y lo migramos a otra parte, y una vez que tengo a los Avengers, empiezo con un personaje ni siquiera terciario, cuaterciario, que era la Capitana Marvel, y lo empiezo a aumentar, y lo empiezo a aumentar, y lo empiezo a aumentar, y lo convierto en primario. ¿Y qué creen? Tuvimos una película llamada Endgame, en donde la clave no era quién iba, ¿sí?, a ganar. Sabíamos, porque esa es la tradición americana de la ficción, que tenían que ganar los buenos. Pero lo que estábamos viendo en la última batalla era a todos los Avengers contra el ejército de Thanos. La clave de la comunicación hoy está en nuestros equipos. ¿Cómo se comunican las organizaciones en momentos de cambio? Hablemos de nuestros equipos. Que nuestro discurso más importante sean las personas que trabajan con nosotros, porque eso es una garantía de poder establecer, sí, una muy buena relación de negocio. Nuestro principal objeto hoy debemos de ser nosotros mismos. Si nos reconocemos automáticamente, y como les dije ahorita ejemplos, podríamos ver, ¿sí?, cómo las organizaciones emergen. ¿Cuáles son las organizaciones más fuertes hoy en día? Pixar. ¿Por qué? Porque habla de su equipo. Apple, porque sigue hablando de Steve Jobs, aunque ya haya muerto. Tim Cook, que es ahora el gran CEO de Apple, ha entendido que se trabaja en equipo y habla de los equipos. Cada uno trabaja en equipo. Pixar, como ya les decía. Coca-Cola, que se ha encontrado con la campaña familia. Vean los comerciales de Coca-Cola. Ellos no te venden producto. Ellos te venden familia, te venden felicidad. ¿Cómo llegaron a ese discurso? Entendiendo que las personas que están en Coca jamás tomarían una Pepsi. ¿Por qué? Porque están contentos con lo que hacen. La comunicación hoy de las organizaciones tiene que estar basada en el talento que nos representa. Si nosotros jugamos con esas dimensiones, vamos a tener influencers, vamos a tener TikTokers, vamos a tener YouTubers que literalmente emergen con un discurso que tiene directamente nuestra relación directa, nuestra compañía. Pensamos de muchas maneras. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario ahí de Luis? ¿Qué les pareció este ratito, estos conversatorios? La idea es que sean breves para tampoco aburrirles ni quitarles tanto tiempo, pero espero poder haber jugado un poquito con el lenguaje y poder generar un poquito expectativas. Aide, ¿algo que quieras agregar? Pues lo único que quisiera agregar es que sí, obviamente todas las organizaciones han tenido que salir adelante en esta nueva etapa bajo sus propios recursos. ¿Por qué? Porque diferentes países pues han recibido apoyo de los gobiernos, mas sin embargo acá en México pues eso no sucedió. Ahora sí que las que subsistieron y las que siguen existiendo pues es gracias a toda esta organización y a esta comunicación que han llevado para salir adelante, ¿verdad? Y seguir. Efectivamente. Sí. Uh-huh. Efectivamente. Y como nos habremos dado cuenta, insisto,
La fe está en los equipos. Aide, si tú tienes un equipo, cree en ese equipo, pero enaltece su trabajo. Si perteneces a un equipo, aprende de todas las personas que están en ese equipo. Porque como lo decíamos al principio, las personas somos equipos. Nacemos y nos integramos un equipo, ¿no? Yo siempre he dicho, nacer es el primer draft que vas a vivir en tu vida. ¿Por qué no pensar que todo el tiempo estamos en draft? Y ese draft habla de las personas con las que vas a trabajar, de las personas que trabajan contigo, pero el lugar en donde estás es muy valioso porque estás tú dentro de ese equipo. Esa es la gestión del cambio, esa es la comunicación organizacional, ¿sí? De la que tanto se habla hoy en día. Sí, es correcto lo que dices y también sobre todo creer que estás en el equipo correcto. ¿Sí? Porque no hay equipos buenos ni hay equipos malos, simplemente a lo mejor hay que revisar qué es lo que está sucediendo y creo que todos los equipos son buenos. Todos, como dijiste ahorita sobre la película que se realizó, todos tienen su función, cada quien ¿Sí? tiene su papel y todos van a ser buenos. Así es, así es. Pues sería todo, muchísimas gracias por tu plática, me No, pareció al contrario. muy interesante. Cuando quieras, Aide, aquí estamos. Y bueno, pues la idea es esto, compartir experiencias, hablar de cosas interesantes, escuchar, porque creo que también fuiste un elemento fundamental en esta plática y te agradezco tus comentarios y tu tiempo. Cuando quieras, aquí estamos para trabajar, para conocernos, para seguir hablando de cosas que nos involucran a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Listo, amigo.